Estamos grabando. Ya, entonces como les explicaba, la clase de hoy va a empezar contestando un poco para qué es que sirven las integrales, por qué se estudian, qué tipo de problemas logran resolver, y después vamos a ver algunas técnicas para calcular integrales, ¿ya? Después la próxima semana vamos a trabajar el teorema fundamental del cálculo, que tiene mucha relación con el tema de las integrales, y después algunas otras aplicaciones de la integral, ¿ya? Entonces vamos a partir con el tema de las integrales. Esa es la unidad que nos toca el día de hoy. Integrales. ¿Para qué sirven? ¿Qué tipo de problemas logran resolver? Entonces vamos a empezar, al igual que con las derivadas, vamos a empezar con un problema físico, ¿ya? Un problema que tiene que ver con el tema de las velocidades. Entonces vamos a imaginarnos, al igual que con la derivada, vamos a imaginarnos que estamos en un auto, y que solamente conocemos el velocímetro. Solamente tenemos en nuestra vista el velocímetro del auto. ¿Cierto? Que hace una cosa así, ¿cierto? Etcétera. El velocímetro. Y este auto va a avanzar una cierta cantidad de metros, va a terminar en un lapso, vamos a decir, de 8 segundos. Y nosotros queremos saber cuántos metros avanzó solamente conociendo el velocímetro. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que el velocímetro hace un recorrido normal, va a partir en cero, ¿cierto? Va a partir en cero, va a subir hasta alguna velocidad y después va a volver a bajar. ¿Ya? Algo así va a ser nuestro velocímetro. Entonces, si nosotros lo podemos ver en el plano cartesiano, la velocidad, vamos a marcar aquí la velocidad con respecto al tiempo, va a partir en cero y a los 8 segundos también va a terminar en cero. ¿Ya? Y aquí va a empezar a subir. ¿Ya? Supongamos que nosotros vimos la velocidad al cabo de un segundo. Al cabo de un segundo nosotros empezamos a ver a qué velocidad va. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Entonces estamos viendo la velocidad de este auto al cabo de un segundo y dijimos que partió en cero, después fue aumentando. Bien, bien, ya, algo así. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? De que nosotros podamos descubrir cuál es la distancia recorrida por este auto. ¿Ya? Solamente cuando conocemos la velocidad y queremos saber cuánto fue lo que recorrió. Y nosotros ya hemos dicho que el tema de la velocidad, si tú tienes una función que te marca la distancia recorrida, digamos que S te marca la distancia, un pequeño cambio con respecto al tiempo te va a dar a ti la velocidad. ¿Cierto? Dijimos que la derivada de la posición te va a marcar la velocidad. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad que tiene un auto en un tiempo determinado, deberíamos ser capaces de poder encontrar la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces tú te puedes fijar en esto. Por ejemplo, yo tomo aquí un intervalo cualquiera, supongamos entre el segundo 2 y el segundo 3, y yo puedo ver aquí que este tiene una altura, y aquí entre el segundo 2 y el segundo 3 se va a marcar un rectangulito. ¿Ya? Y el área de este rectangulito es lo que me va a marcar a mí la distancia recorrida entre el segundo 2 y el segundo aproximadamente. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque aquí la altura me está marcando una velocidad y este desplazamiento horizontal me está marcando el tiempo. Y nosotros sabemos que distancia es velocidad por tiempo. Por tiempo. ¿Ya? Entonces lo que estamos
haciendo acá es calcular la distancia recorrida por este auto, calculando áreas. Ya es igual. Al principio es como un poco extraño, por cierto, si distancia uno siempre lo mide en una longitud, pero nunca lo ha medido como área. ¿Ya? Pero en este caso, para calcular la distancia, estamos calculando el área de este rectángulo, porque velocidad por tiempo es igual a la distancia. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos eso para cada uno de estos rectángulos, nosotros vamos a tener un aproximado de la distancia recorrida por este auto. ¿Ya? Sería algo así. ¿Ya? Sería algo así. Si yo calculo todas estas áreas, me está dando un aproximado de lo que es la distancia recorrida por este auto, sabiendo solamente la velocidad en un intervalo. ¿Ya? Pero esta área bajo la curva no es en realidad el área bajo la curva, pues, el área de cada uno de esos rectángulos. Pero eso va a ser cada vez más parecido a la función original a medida que nosotros vayamos tomando cada vez intervalos más pequeños. ¿Ya? Entonces aquí estamos los 8, la curva iba a ser algo más o menos así. ¿Ya? Y a medida que nosotros vayamos tomando rectángulos más pequeños, el área va a ser cada vez más parecida al área original, a esta área de la curva. Entonces, este tipo de problemas, ¿cierto? Aquí voy a tener muchos rectángulos cada vez más parecida al área total de la curva, ¿cierto? Partimos con una aproximación bien pobre, ¿cierto? No es ni parecida a la curva original, ¿cierto? La curva original era algo más o menos así. No es ni parecida a la curva original, pero a medida que yo vaya tomando cada vez más rectángulos, va haciendo cada vez más parecida. ¿Ya? Entonces, esta curva, la que está graficada aquí, es la curva de la velocidad. ¿Cómo va a ir cambiando la velocidad a medida del tiempo? ¿Cierto? Que uno lo ve en el velocímetro del auto. Y cada uno de estos rectangulitos le vamos a llamar nosotros un dt. Un dt. ¿Ya? Este dt lo que me está marcando es una pequeña diferencia de tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora, esta pequeña diferencia de tiempo por las velocidades es lo que me va a marcar la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, los voy a silenciar. Sí. Cualquier consulta. Me silencio yo también. Ya. Entonces la distancia recorrida va a ser la suma de todos estos rectangulitos. O sea, de todos los v que dependen del tiempo por esta pequeña diferencia del tiempo. ¿Ya? Y nosotros, la sumatoria, o no sé si ustedes antes han visto el símbolo de sumatoria, ¿cierto? Si es de una función que depende del i, ¿ya? Son todos los números que van del 1 hasta el n. Pero nosotros no estamos sumando números específicos. Nosotros estamos haciendo otro tipo de sumatoria, una sumatoria infinita de números cada vez más pequeños. Y esa sumatoria nosotros la escribimos con una integral. ¿Ya? Y que es como una S bien estirada, ¿cierto? La integral, la suma del tiempo. El tiempo, ¿dónde parte? Va a partir en 0 y el tiempo va a terminar en 8. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación física geométrica de una integral. ¿Ya? Una suma infinita de números cada vez más pequeños que van en un cierto intervalo. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora, ¿cómo podríamos empezar a resolver eso? ¿Cómo podríamos empezar a resolver eso? Partiendo de esto, sabemos que la derivada
de la distancia recorrida es la velocidad, ¿cierto? Entonces, este proceso inverso nos debería dar a nosotros cuál es la distancia sabiendo la velocidad. Sabiendo la velocidad. ¿Ya? Dame un segundo por ir ingresando los que llegan. Ya. El proceso, entonces, si tú tienes la distancia y te das la velocidad, es lo que se llama la derivada. Y si yo ahora quiero saber cuál es el proceso inverso, la vamos a llamar una antiderivada. ¿Ya? Entonces, como podemos ver aquí, hay mucha relación entre lo que es la integral y lo que es la antiderivada. ¿Ya? Y este, como por ser el primer caso, lo vamos a calcular bien sencillo. Supongamos que la velocidad, para que te marque esto, podría haber sido un t por t menos 8. ¿Ya? Esa es mi formulita a mí de la velocidad. T por t menos 8. Y quiero yo calcular una antiderivada de esta función. Y va a ser más fácil si nosotros lo tomamos... no, mentira, no era eso. Es una cuadrática al revés. 8 menos t. Ahí sí. Ya. Esta función yo la di nomás. No hemos calculado ninguna función ni nada por el estilo. Va a ser más fácil si lo tomamos como una resta, con la propiedad distributiva ya multiplicada. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué función yo puedo tener aquí cuya derivada me da el 8t menos t cuadrado? Esa es la pregunta. ¿Qué función podría poner yo aquí para que la derivada me dé 8t? Como tengo una resta, puedo irlo tomando por partes. ¿Ya? Puedo ver qué función primero me da 8t y después qué función me da menos t cuadrado. Entonces podríamos partir, a ver, el t, ¿qué función? La derivada de t me va a dar 1, la derivada de t cuadrado me va a dar 2t. ¿Cierto? La derivada de t cuadrado me da 2t, tendré que multiplicarla por 4. Por 4. ¿Cierto? Y después tendría que restarle, ¿qué función me daría como derivada t cuadrado? Tendría que ser el t cubo. El t cubo me da 3t cuadrado, pero ahora ese 3 no aparece aquí como factor, entonces tendríamos que dividirlo. ¿Ya? Así que, sin mucho esfuerzo, nosotros calculamos esa antiderivada. ¿Ya? La antiderivada de la función velocidad. Pero hasta ahí no está terminado el ejercicio, porque ahora yo a este le podría sumar un 1 y la derivada seguiría siendo la misma. Podría sumarle 2 y la derivada sería siendo la misma. 3, 4. Entonces, para eso, la antiderivada no es un proceso que te da una única función, sino que te da una familia de funciones. ¿Ya? Le ponemos que se le está sumando un c, un c constante. ¿Ya? Ese sumarle c es lo que me permite a mí tener todas las antiderivadas de una función. ¿Ya? Si lo vemos gráficamente, este C lo que me está marcando es, supongamos que aquí mismo vamos a graficar nosotros la función de distancia. Va a partir lento, va a ir después más rápido y va a terminar. ¿Ya? Supongamos que es algo así. Esta sería la distancia recorrida si es que el auto partiera a 0 metros de distancia. Pero si el auto hubiese partido un par de metros más allá, su distancia recorrida no cambia. O si hubiese partido atrás mío, la función distancia no cambia, sino que solamente cambia la posición. A este se le sumó una constante, a este se le restó una constante. ¿Ya? Pero la derivada sigue siendo la misma, no cambia. ¿Ya? Todas esas derivadas van a ser exactamente la misma, esas rectas tangentes, no cambian. ¿Ya? Entonces, una antiderivada importa, porque a mí lo único que me importa va a ser la distancia recorrida. ¿Ya?
Así entonces nosotros ya tenemos la primera parte de integrales vista, ¿ya? Este proceso de calcular una antiderivada de una función para poder encontrar cuál es el área bajo esta curva, ¿ya? Hay muchos problemas en relación con esto, con calcular el área bajo una curva. De sumar cada vez más pequeños intervalos que se vayan multiplicando entre sí, ¿ya? Que tienen que ver con el tema de la integral, ¿ya? Entonces, lo que nos faltaría ahora es saber exactamente cuánto fue la distancia recorrida, ¿ya? Y para eso vamos a pasar al siguiente paso. Y vamos a verlo aquí en el GeoGebra. Voy a compartir pantalla. Espero que no se me pegue el computador. Está cargando, está cargando. Ahí está. Ya. Si se fijan, acá yo tengo la misma función que grafiqué en la pizarra. La función x por 8 menos x está con x ahí. Y lo que yo quiero calcular ahora es la distinta suma de estos rectangulitos, ¿ya? Entonces ahí tengo 6 rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos tienen altura 0 finalmente. Y a medida que yo vaya agregando cada vez más y más rectángulos, yo voy a obtener cada vez más cercano al valor real, ¿ya? Aquí con un n igual 100 se logran ver pequeñas diferencias todavía, pero son cada vez menores, ¿ya? Entonces cuando Sn vaya al infinito, va a ser igual a la integral, al valor real de esta integral, ¿ya? Si se fijan aquí, está calculando todo ese valor de la integral, ¿ya? Ahora, ese tipo de problemas, cuando ya nosotros encontramos la antiderivada para calcular el valor, es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Lo que hoy día nos vamos a dedicar son todas las técnicas para encontrar estas antiderivadas, ¿ya? Y para eso tenemos que recordar nosotros esta tablita de las derivadas. Conociendo las reglas de las derivadas, va a ser más fácil nosotros para encontrar una antiderivada, ¿ya? Así que vamos a ir al libro, al capítulo, y vamos a ir a la segunda parte de nuestra clase, que es cómo encontrar esas antiderivadas. Ya. Muy bien. Vamos entonces al capítulo. Esto es lo que se llama la integral indefinida, este proceso de calcular las antiderivadas, ¿ya? Entonces, vamos allá. Se llama una antiderivada o primitiva a una función f mayúscula cuya derivada sea la función f, ¿ya? Entonces va a tener una función, una f minúscula que va a ser diferenciable o derivable, y la función f mayúscula se le llama la antiderivada, ¿ya? Cuya derivada va a ser la función f minúscula, ¿ya? Por lo general vamos a usar esa notación, ¿ya? La f mayúscula va a ser la antiderivada de la f minúscula, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo. La función f mayúscula, x cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 5, es una antiderivada de la f minúscula 3x cuadrado menos 6x más 2. Y uno puede derivar y darse cuenta de eso, ¿cierto? X al cubo, la derivada sería 3x cuadrado, menos la derivada de esto sería 6x, más la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 5 es 0. ¿Ya? Y aquí está entonces el tema de que la antiderivada no es única, porque esta también es una antiderivada de f. ¿Ya? Sumarle o restarle esa constante es fundamental para poder encontrar todas las derivadas, antiderivadas. ¿Ya? Vamos a ver varios teoremas, por ejemplo si f es una función derivable en un intervalo, si la derivada es 0, entonces la función es constante, ¿ya? Tiene que ver con el teorema del valor medio y se puede demostrar, ¿ya? Entonces el corolario es lo importante: si dos funciones reales tienen la misma derivada para todo el x en el intervalo, entonces existe una constante c
para que las antiderivadas, ¿cierto? Las antiderivadas sean iguales más o menos una constante. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Entonces, si, por lo que hemos visto, si la f mayúscula es una antiderivada de la función f minúscula, entonces todas las antiderivadas van a tener esta forma. Ya van a ser esa función más o menos una constante. ¿Ya? Lo que se llama una familia uniparamétrica, que dependen de un solo parámetro que es la diferencia entre ellas. ¿Ya? Entonces la notación que vamos a poner es exactamente la misma que hicimos en la pizarra, ¿cierto? Esta S alargada. ¿Ya? Entonces si el f mayúscula es la antiderivada, entonces decimos que también es la integral de la función. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a llamar como antiderivada o el proceso de integración. ¿Ya? Hasta aquí, ¿vamos bien, chiquillos? Ahora nos vamos a meter de lleno en las técnicas de integración, o en las fórmulas básicas de integración. ¿Ya? Excelente. Ya. Aplicando directamente la definición, si tengo una constante que está multiplicando una función y la estoy sumando con otra, lo que me está diciendo la integral es que yo los puedo separar, ¿cierto? La constante sale multiplicando, puedo sumar las integrales sin ningún problema. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esta integración. Ya lo que se llama la propiedad lineal de las operaciones. La derivada igual tiene esta linealidad, que la constante sale para afuera, y si tengo una suma la puedo separar. ¿Ya? Eso no funciona para todas las operaciones, pero en este caso para la integral sí. Después tenemos que la integral de la función nada, ¿cierto? No tengo ninguna función aquí, va a ser x. Y eso se puede demostrar también, ¿cierto? Haciendo el proceso inverso. Si yo calculo la derivada, de la función x, pensé que me iba a quedar un poco mejor. Si yo calculo la derivada de x, eso me va a dar 1, ¿cierto? Y ese 1 es el que está aquí dentro de la integral, que no se anota, ¿cierto? El 1 multiplicando no se anota. ¿Ya? Y obviamente sumándole un c, porque la derivada del c es 0, entonces tengo que anotarlo para que quede registro de que son todas las antiderivadas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar lo que era C? C es una constante cualquiera, ¿ya? Porque nosotros podríamos decir que la derivada con respecto a x, de todas las funciones de ese estilo, por ejemplo, de la función x más 1, la derivada de esa función es 1, ¿ya? Y este más 1 no me está afectando mucho el proceso de la derivada, de hecho podría ser cualquier valor, y la derivada seguiría siendo 1, ¿ya? Entonces, por eso le tengo que agregar este valor c para indicar que yo estoy agregando todas las antiderivadas de esta función. Porque Ya, podríamos, ahora entendí. ya, porque podríamos decir que una antiderivada de 1 sería x, porque la derivada de x es 1. Pero también podríamos decir que una antiderivada de 1 sería x más 1, por la misma razón, porque la derivada de x más 1 es 1. Y así, para escribirlas todas, mejor escribimos x más c, para escribir todas las antiderivadas de una función. ¿Ya? Algo así. Aquí entonces tengo una serie de reglas o de fórmulas de antidiferenciación o de integración. ¿Ya? Y todas son bastante parecidas a las reglas de las derivadas, pero en el sentido inverso. ¿Ya? Por ejemplo, la integral del x elevado a n es x elevado a n más 1 dividido en n más 1. ¿Ya? Y uno lo puede demostrar diferenciando, calculando la derivada. De hecho, lo vamos a hacer, no la vamos a hacer con todas porque no nos alcanzaría el tiempo, pero calculemos la derivada de esa función, de x,
No, la vamos a hacer en la pizarra. Voy a perder mucho tiempo si la hago ahí. Entonces voy a dejar de compartir. Ya, y aquí estamos. Entonces me está diciendo que la integral de x elevado a n, acuérdense que este de x sale porque esta es una suma infinita, ¿cierto? De este valor por la pequeña, el pequeño avance que yo hago en el eje x. Acuérdense de siempre tener en la mente que lo que estamos haciendo es calcular un área bajo una curva. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con las integrales. ¿Ya? Donde este pequeño intervalo sería el de x y la altura sería el f de x. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí con el tema de las integrales. Ya. Entonces me decía aquí la integral de x elevado a n respecto al parámetro x o la variable x es x elevado a n más 1, 2 dividido en n más 1, más c. Siempre y cuando el n sea distinto de menos 1. Siempre y cuando el n sea distinto de menos 1. ¿Ya? Y veamos, vamos a calcular entonces la derivada de esta expresión. La derivada. Ya, para calcular la derivada, el exponente baja multiplicando, ¿cierto? Lo dejo con S. Y al exponente se le resta una unidad. Entonces tendría aquí n. Y abajo me quedaría el n más 1. Ahí, claro. Ahí está, ¿cierto? X elevado a n. Bueno, aquí me faltó el más c. Más c. Ahí el más c de la derivada va a ser c. ¿Ya? Entonces, claro que funciona. ¿Ya? Esta es una antiderivada de la función x elevado a n, porque al derivar esta función, llego al x elevado a n. ¿Ya? Vamos a probar la siguiente. La siguiente decía la integral de 1 sobre x, de x. ¿Ya? Que es el caso cuando el n vale menos 1, ¿cierto? Si el n vale menos 1, me va a quedar 1 partido por x, que es el caso que no se está contando aquí. Y eso me va a dar logaritmo natural de x, ¿ya? Más alguna constante. Y aquí el x tengo que ponerlo en valor absoluto porque no sé si el x es positivo o negativo. Entonces, para evitar esos problemas, dejamos que el x esté dentro de un valor absoluto, para que siempre me dé positivo. Entonces, calculamos la derivada. La derivada del logaritmo de x más c. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces está correcto. ¿Ya? Entonces, claro, pues lo ideal es que ustedes puedan aprenderse esta tabla de integración o aprenderse bien todas las reglas de derivadas, ¿ya? Que son prácticamente este proceso inverso. ¿Ya? Vamos a verlas todas, no las vamos a demostrar todas, pero sí las vamos a revisar. ¿Ya? ¿Cuáles son las que tenemos acá? Bueno, 1 sobre x dijimos que era logaritmo natural de x, más una constante. La integral del coseno va a ser el seno. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno. Pero la integral del seno es menos coseno. Porque la derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces, para eliminar ese menos, hay que ponerlo menos delante. Porque me va a quedar la derivada de menos coseno sería menos menos seno. Y me queda positivo. ¿Ya? La integral del e a la x es e a la x. El e a la x no cambia, ¿cierto? Entonces la integral de e a la x es e a la x también. Que la derivada también es e a la x. ¿Ya? Y estas trigonométricas son las que suelen complicar un poquito más al principio, porque uno no tiene tanto manejo de la trigonometría por lo que me dieron a entender. ¿Ya? Pero no hay problema, ¿ya? Haciendo harto ejercicio no les va a complicar tanto. Entonces tengo la integral de la secante cuadrado es tangente de x, ¿ya? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrado. Asimismo, la integral de la tangente por secante es secante, porque la derivada de la secante es tangente secante. ¿Ya? Esta hay que demostrarla porque en realidad no es tan sencillo de ver,
pero la integral de la secante es logaritmo natural de secante más tangente, ¿ya? Más una constante. La integral de 1 más x cuadrado es arcotangente de x, ¿ya? Esa es por definición. Y la integral de raíz de 1 menos x cuadrado es arcoseno de x, porque la derivada de arcoseno de x es 1 sobre 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Esta es la tabla de integrales que ustedes van a necesitar para poder calcular integrales, ¿ya? Son esas 12. Si se las aprenden de memoria, súper. Si no se las aprenden de memoria, te tienen que aprender desde por lo menos las reglas de derivación, para poder pensar como en el proceso inverso, ¿ya? El seno es la integral del coseno, porque ya, ahí ustedes pueden hacer esas relaciones, ¿ya? Entonces, nos piden aquí determinar esta integral, y lo va a hacer aplicando la propiedad de linealidad. O sea que si tengo suma y resta, la puedo separar. Y las constantes van quedando afuera. ¿Ya? Entonces este 13x a la cuarta menos 5x cuadrado más 12x menos 4, lo separó. Lo separó, ¿cierto? Las constantes las dejó afuera. Y calcula la integral del x a la cuarta. La integral de x a la cuarta sería x a la quinta quintos, ¿cierto? Se le suma 1 al exponente y ese mismo exponente queda como denominador. El x cuadrado sería x al cubo tercios. El x sería x al cuadrado medios y la función 1, la función constante, me va a quedar x, ¿ya? Más una constante c. Siempre hay que poner esta constante c, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Ya. Ahora esta tiene una fracción. No hemos visto integrales nosotros con fracciones. Ninguna de las que está acá tienen fracciones excepto las que son directas, ¿cierto? Como el 1 partido por x, que es directamente logaritmo natural, 1 más x cuadrado, que es directamente arcotangente. Entonces acá lo que hay que hacer es separar el x cuadrado y que divida a cada uno de los elementos de aquí. Entonces va a tener x a la cuarta dividido en x cuadrado, x cuadrado. 5x cuadrado dividido en x cuadrado, 5. 3x dividido en x cuadrado, 3 sobre x, y el último, 1 más 1 dividido por x cuadrado. ¿Ya? Y aquí está el resultado. La integral del x cuadrado sería x cubo tercios. La integral del 5 sería 5x. Aparece este x, ¿cierto? Porque me queda la integral de 1. El 3 sobre x me quedaría 3 logaritmo natural de x. Falta un 3 ahí. Y el 1 sobre x cuadrado, hagámoslo en la pizarra, para que lo podamos ver bien. Ya, me aparece ahí la integral de 1 sobre x cuadrado. Para verlo más fácil, uno lo puede escribir con exponente negativo. X elevado a menos 2 de x. ¿Ya? Y por lo tanto, la integral o una antiderivada de esta función sería sumarle 1 al exponente y que ese mismo me quede dividiendo. Y esto sería menos 1 sobre x, más c. ¿Ya? Bueno, el más c lo debería haber puesto aquí también. Más c. ¿Ya? A mí en lo personal el tema del exponente negativo tengo que pasar por esta parte y después calcular la integral, ¿ya? No es así como que en algún momento se te hace fácil decir, pero esto es rápidamente menos 1 sobre x. No, a mí me cuesta igual, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan hacer este paso de transformar de denominador a exponente negativo. Y ahí aplicar la regla de la integral, ¿ya? De la antiderivada. Profe, ¿y por qué queda 5x? A ver. Porque era la integral de x cuadrado más 5 menos 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado de x. ¿Cierto? Era toda esa integral.
Y lo que hizo fue separarlo, ¿cierto? Tomó la integral de x cuadrado, le sumó, bueno, aquí si lo quiero separar a cada uno, tengo que ir agregando el integral. La integral de dx, menos 3 la integral de 1 sobre x de x, más la integral de 1 sobre x cuadrado de x. ¿Ya? Lo separó todos. El x cuadrado te quedó en una integral, el 5 te quedó en una integral, el menos 3x te quedó en una sola integral, y el 1 sobre x cuadrado te quedó en una integral. Entonces aquí aplico todas las reglas de integración. X cuadrado sería x cubo tercios, más 5, la integral de dx, dijimos que ya era eso x. ¿Ya? Siempre que tenga solo la integral y el dx, como que se anula. ¿Cachai? Cuando se toman como que se anula y te queda solo el x. Ya, profe, gracias. De nada. Menos 3, la integral de 1 sobre x, el logaritmo natural, más la integral que acabamos de calcular, que te queda negativo 1 sobre x. ¿Ya? Más la constante c. ¿Ya? Si ustedes no ponen la constante c, es como que es un ejercicio incompleto, como que calculaste una de todas las que son. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes pongan el más c, para que quede clarito que son todas las antiderivadas. ¿Ya? Muy bien. Y aquí esta integral monstruosa, que parece ser monstruosa en un principio, pero que si nos damos cuenta van a haber varias cosas que se van a ir eliminando y nos va a quedar como suma o restas de estas integrales que están acá, de las integrales que son inmediatas. ¿Ya? Entonces veamos si podemos seguir el paso a paso. Ya. Tiene la integral, esta integral, ¿cierto? Por lo general se les va a denotar cuando sea el caso con una i. ¿Ya? Esa i de integral. Ya. Entonces veamos qué es lo que está haciendo. Primero, no, mucho zoom. Ya. Aplicó la propiedad distributiva. 1 más seno de x por coseno. Te va a quedar 1 por coseno, coseno, seno por coseno, seno, coseno. El seno de 2x lo separó en su definición, ¿cierto? El seno de 2x es 2 seno x coseno x. Aquí uno de estos senos cuadrados, o sea, el seno cubo lo separó en seno por seno cuadrado, y el seno cuadrado lo reescribió como 1 menos coseno cuadrado. ¿Cierto? Esas cosas se pueden hacer. ¿Cierto? Si tengo seno cubo, es lo mismo que decir seno de x por seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x. ¿Ya? Y aparte, el seno cuadrado lo puedo transformar en coseno. ¿Para qué lo hizo? No sabemos todavía. Quizás para poder eliminarlo finalmente con el coseno cubo que está acá abajo, no sabemos, ¿ya? Pero el seno cuadrado se transforma fácilmente en su complementario, en el coseno cuadrado, ¿ya? Reglas de la trigonometría. Ya, vamos a borrar ese dibujo horrible, ¿ya? Pero ese fue el primer paso que realizó. Entonces yo creo que aquí la persona se dio cuenta, pero mira, aquí este 2 seno x coseno x se va a cancelar con este. Perfecto. Y así fue, ¿cierto? Realizar la multiplicación que corresponda. Y aparte se dio cuenta, mira, igual se saltó un montón de pasos. Ya, se eliminó este. Este con este se eliminaron. Se dio cuenta de que todos tienen un factor coseno. Y lo factorizó. Factorizó por el coseno de x. Y lo va a eliminar con un coseno de lo que está acá abajo. ¿Ya? ¿Saben qué? Lo vamos a hacer en la pizarra para que me sigan el paso. Ya. Lo vamos a hacer aquí en la pizarra. Íbamos en la integral. Ya, voy a eliminar de inmediato el factor que eliminamos recién. Ya, la integral de coseno de x
más seno de x por coseno de x más 2 seno de x por coseno cubo de x. Y ahí está todo eso dividido en coseno cubo de x. Ya. Entonces lo que hizo fue factorizar por coseno. Y aquí te va a quedar 1 más seno de x más 2 seno de x por coseno cuadrado de x. Y todo esto dividido en coseno cubo. ¿Ya? ¿Me siguen o no? ¿Estamos más aquí o está muy difícil? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Como usted tengo el coseno x como factor afuera, lo puedo eliminar. Y al igual que en el ejercicio anterior, lo que hizo fue separar este coseno cuadrado en cada uno de los que está aquí. Entonces va a tener 1 dividido en coseno cuadrado de x, más la integral de seno de x dividido en coseno cuadrado de x, más 2 veces la integral de seno de x por coseno cuadrado de x dividido en coseno cuadrado de x. ¿Ya? Aquí esto lo eliminó. Aquí tenemos que recordar el recíproco del coseno y que secante de un ángulo es lo mismo que 1 dividido en coseno del ángulo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que recordar ahí, y también que la tangente es seno partido por coseno. ¿Ya? Esas identidades trigonométricas las tenemos que tener súper presentes, porque ahora esta sería la integral de secante cuadrado de x, más este coseno lo puedo separar como coseno por coseno. Entonces por una parte tendría seno partido por coseno, que es tangente, y tendría 1 partido por coseno, que es secante, más 2 veces la integral de seno de x. ¿Ya? Y ahora buscamos en la tablita. La integral de la secante cuadrado es tangente de x. La integral de tangente secante es secante x, más 2 veces la integral de seno menos coseno. Entonces esto se transforma en menos. Coseno de x más una constante c. ¿Ya? Ahí está hecho entonces la integral hecha paso a paso. Mira, pues el ejercicio se salta de este paso a este. Se saltó todo este proceso de la simplificación y el cómo obtener esos valores. ¿Ya? Ahí está hecha entonces esa integral. Volvamos al libro. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿por qué la derivada de tangente x por secante de x queda como secante de x? Esa es parte aquí de la tablita. Podríamos demostrarla. Aquí está. La integral de la tangente x, secante x, secante x. Podríamos demostrarla para que quede bien clarito. ¿Ya? Así que voy a borrar acá. Y vamos a demostrar esa integral. ¿Ya? Después con más herramientas vamos a nosotros poder demostrar esas integrales sin pasar por el proceso inverso, de calcular las derivadas. ¿Ya? Pero dijimos entonces tangente por secante de x es secante de x más c. Entonces vamos a calcular esa derivada. La derivada de secante de x más c. Secante de x es 1 partido por coseno. Así que lo vamos a derivar de esa forma. Pero 1 partido por coseno significaría coseno a la menos 1. No lo vamos a escribir así, lo vamos a escribir así. Coseno de x a la menos 1 más c. ¿Ya? Y ahí sí nosotros vamos a poder calcular esa derivada. Porque tengo que usar la regla de la cadena, ¿cierto? Tengo que primero derivar la potencia, que me quedaría menos 1
coseno de x elevado a menos 2, ¿cierto? Por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, menos por menos me va a dar más. El coseno elevado a menos 2 me va a quedar en el denominador. Entonces me va a quedar coseno cuadrado. Y ahí hacemos el mismo truco, ¿cierto? De separar el coseno en dos partes, me va a quedar tangente por secante. Y ahí está demostrado entonces. Como la derivada de la secante es tangente por secante, la antiderivada o la integral de tangente por secante es secante. ¿Ya? Son esas reglas que uno se las tiene que ir aprendiendo. ¿Ya? Así que si quieren, les animo a que puedan demostrar todas estas reglas. ¿Ya? Por ejemplo, es bien interesante la 10, poder llegar a demostrarla. ¿Ya? Es muy interesante. Ya, muy bien. Entonces, hay un ejercicio aplicado que tiene que ver con el tema de las rectas tangentes, aplicando al tiro el tema de la integral al tema gráfico. Dice, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en el punto Q 1,3 es y igual a x más 2. Si en cualquier punto de la gráfica, un punto P, X, Y de la gráfica, la segunda derivada sigue X, encontrar la ecuación de la curva. Entonces, fíjate lo que te están diciendo. Te están diciendo que tengo la recta tangente en un punto cualquiera, ¿cierto? Y te están diciendo que es esa recta. Pero con esa información, tú no sabes exactamente cuál es la curva. Solamente te da una idea en ese punto, y para eso te dan esta segunda información. Entonces, lo más probable es que te quede un sistema de ecuaciones que tú tienes que resolver. ¿Ya? Entonces, como la segunda derivada es 6x, la primera derivada va a ser 3x cuadrado. ¿Cierto? Calculó una integral de 6x. Calculó una antiderivada. Y aquí está. Entonces, sabemos por la ecuación de la recta tangente que la derivada en 1 es 1. La pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, evaluó aquí en 1 y le dio que 1, que es la derivada de 1, igual a 3 por 1 más c, y le dio que el c va a ser menos 2. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación de la derivada, 3x cuadrado menos 2. Entonces, para poder calcular cuál es la curva, tiene que calcular la integral de la derivada. ¿Ya? Dijimos que eran como el proceso inverso, la integral de la derivada. Entonces calcula la derivada, sería 3x cuadrado, la integral sería 3x cubo tercios, el 3 con el 3 se cancela, te queda x cubo. Menos 2 y aparece la y, ¿cierto? Si no tengo ningún valor de x, aparece el x sí o sí. Más alguna constante. Y eso es lo que nos falta calcular. ¿Cuál es ese valor de la constante? Y como dijimos que pasaba por el punto Q, se reemplaza el punto Q, 1,3. El X va a valer 1 y el Y va a valer 3, que fue lo que calculó aquí. ¿Cierto? Entonces, la ecuación de la curva es, bueno, calculó el valor de la constante y finalmente te da el valor de la curva. ¿Ya? Y igual x cubo menos 2x más 4. ¿Ya? Ahí está calculado. Podríamos verlo gráficamente para que nos demos cuenta de ese tema. Así que vamos a abrir un GeoGebra nuevo. Ya. Ahí está. La curva igual x cubo menos 2x más 4. O menos 2x más 4. Que en el punto 1,3, parece que ahora sí se está viendo. Esa es la curva, x cubo menos 2x más 4, y que en el punto 1,3 la derivada, o sea, la recta tangente es y igual a x más 2. Y eso es lo que se puede ver ahí, ¿cierto? La ecuación de la recta tangente
a la curva en el 1,3 es esta recta, igual a x más 2. ¿Ya? Súper. Súper, súper. Eso es lo que aparece aquí en este ejercicio, visto de una forma gráfica. ¿Ya? Entonces te aparecen aquí algunos ejercicios de integrales que salen directamente. ¿Ya? Les animo a que los puedan hacer, que hagan estos ejercicios que aparecen aquí. Algunos hay que hacer algunos cambios, pero yo creo que ustedes pueden, ¿cierto? Este libro, el libro completo, está en el campus virtual. ¿Ya? Son 7 capítulos que nos va a tocar ver. ¿Ya? El capítulo 5, 6 y 7 tienen que ver con las aplicaciones de la integral. Ya. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es una integral y algunas fórmulas básicas de integración, ahora vamos a pasar a las técnicas. ¿Cómo vamos a nosotros calcular integrales cuando sean un poquito más complicadas? Y vamos a ver distintas técnicas. La primera es la sustitución, ya que es como una suerte de regla de la cadena para la antiderivada. ¿Ya? Entonces lo que quiere decir es que si yo tengo una integral, una función compuesta dentro de una integral, y tengo la derivada de la función interior, entonces puedo hacer un u igual a la función que está dentro. ¿Ya? Y eso me va a dejar finalmente la integral de el f de u, y calculo la antiderivada de la función f, compuesta con la función original. ¿Ya? Con un ejemplo esto queda súper clarito. ¿Ya? Por ejemplo, el seno de 2x. Nosotros sabemos cuál es la integral del seno de x. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la sustitución, que lo que me quede dentro del seno sea una variable simple, un u. ¿Ya? Entonces para eso tengo que calcular cuál es el diferencial de u, o la derivada de u. Y me va a quedar este estilo. La derivada de x lo vamos a dejar con su diferencial de x. ¿Ya? O lo que es lo mismo, o lo que es exactamente lo mismo, a que yo escriba cuál es la derivada de u respecto a x, ¿cierto? Y la derivada de u con respecto a x, esto va a ser 2. ¿Ya? Y entonces el de x va a pasar multiplicando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos va a tocar a nosotros hacer con la sustitución. ¿Ya? Pero no lo vamos a escribir como una razón entre el cambio de u con respecto al cambio de x, sino que lo vamos a escribir inmediatamente con su diferencial. ¿Ya? Las derivadas de u va a ser du con el d, y el diferencial de x va a ser dx. ¿Ya? Aplicando todas las reglas de derivadas. Por lo tanto, reemplazamos los valores. El seno de 2x, ahora el 2x va a ser u, ¿cierto? Y el de x lo reemplazo con el de u. Pero si yo me fijo, aquí tengo 2 de x, pero yo quiero dejar solamente el de x solito. Entonces este 2 se cancela dividiendo, y me va a quedar un de u medios. Por eso me queda el 1 medio acá afuera. ¿Ya? Por lo tanto, la integral del seno de u, sabemos que la integral del seno es menos coseno. Entonces va a ser menos coseno de u. Pero el u, volviendo a la variable original, es 2x. Y el 1 medio que me quedaba aquí multiplicando. ¿Ya? Más un c. ¿Ya? Esa es la regla de la sustitución. Tengo que ir armando como un puzzle, ¿ya? Para que me quede la integral lo más simple posible. ¿Ya? Entonces veamos esta. En esta integral, lo ideal sería que el exponente del e sea lo más simple posible, porque por último esto se podría multiplicar, ¿cierto? Se puede separar en suma, pero el exponente del e es lo que nos debería quedar más simple. Entonces, en vez de que nos quede seno de x menos coseno de x, lo vamos a dejar simple con una u. Con una u. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a calcular el diferencial, que es calcular la derivada, pero en vez de que nos quede como razones, que nos quede el de x multiplicando al otro lado. ¿Ya? Y calculamos la derivada.
La derivada de seno es coseno, y la derivada de menos coseno es seno positivo. ¿Ya? Entonces el du va a ser igual al coseno de x más seno de x de x. Eso se va a reemplazar por el du. ¿Ya? Y lo que está aquí en el exponente, el seno de x menos coseno de x, se reemplaza por el u. Y te queda una integral muy, muy sencilla. Es la integral de e elevado a u por du. Y la integral de e elevado a u va a ser e elevado a u, no cambia. Y volviendo a la variable original, tenemos que es e elevado a seno de x menos coseno de x más una constante. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la regla de la sustitución? ¿O no tanto? ¿Sí? ¿No? Veamos un ejemplo más. El siguiente ejemplo. Por lo general, cuando tenga integrales con fracciones, eso va a complicar un poco más, ¿ya? Pero para eso tenemos que darnos cuenta bien cuál es la relación entre el numerador y el denominador. Entonces, siempre el primer paso va a ser intentar que el denominador sea lo más simple posible. En este caso, que el denominador sea u. Que el denominador completo sea u. ¿Ya? Entonces, si el denominador vale u, calculo su diferencial, calculo la derivada. El x cubo sería 3x cuadrado, y la derivada del 3x al cubo sería, no está mal escrito aquí, se era 3x cuadrado. Aquí era un cuadrado, entonces te queda 6x. Y la derivada de menos 1 es 0. Entonces ya tú tienes tu u y tu du. Ahora lo que te toca es reemplazar. Todo el denominador sería u, todo el denominador sería u, y aquí arriba tengo x cuadrado más 2x, pero aquí lo tengo multiplicado por 3. Entonces, ese 3 que me está quedando volando aquí, se cancela dividiendo. Y ahí me queda 1/3 de la integral de du partido por u. Y la integral de 1 sobre u, sabemos que es logaritmo natural. Y volviendo a la variable original, el u vale x cubo más 3x cuadrado menos 1, más una constante. Profe, ¿cómo queda 1/3? Ese 1/3 queda de darte cuenta de que esto es x cuadrado más 2x, entonces ese du es en realidad 3 veces x cuadrado más 2x. ¿Ya? Y lo que está Ah, ya. dentro del integral es solamente esto, ¿cierto? Solamente eso. Entonces este 3 que está molestando aquí, me queda dividiendo al otro lado. Entonces, toda esta expresión, el x cuadrado más 2x de x, lo reemplazo con el du tercios. Y me queda esta integral más sencilla de calcular. ¿Ya? De ahí sale entonces el 1 sobre 3. Ya, gracias. ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces. Aquí hay un ejemplo más. Una integral que tiene logaritmos, ¿cierto? Y aquí tenemos que ver, tenemos que ser bien astutos en cómo nosotros llevamos a cabo la sustitución. Aquí, primero nos tenemos que dar cuenta que tengo una fracción. Las fracciones siempre van a complicar en las integrales. Entonces trato de hacer el denominador lo más sencillo posible. Siempre ese va a ser el objetivo. Y si tú te fijas acá, tengo un logaritmo. Y la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Entonces, este x que está acá va a ser fácilmente reemplazable, ¿ya? Armando nuestro puzzle. Entonces tú haces un u igual a todo lo que está dentro de la raíz. 1 más logaritmo natural de x. Cuando tú calcules la derivada, entonces, o los diferenciales, te va a dar que el du es 1 sobre x de x. ¿Cierto? La derivada del logaritmo es 1 sobre x de x. Pero arriba tengo solo logaritmo natural de x. Entonces yo puedo jugar un poquito aquí con la sustitución que hice para despejar el logaritmo natural de x. Y entonces el logaritmo natural de x es 1 menos 1, o sea, u menos 1,
¿cierto? Tirando el 1 al otro lado, un menos 1. El raíz de 1 más logaritmo natural de x va a ser raíz de u, y el de x partido por x va a ser du, ¿cierto? De x partido por x, du. Entonces me queda esa integral. Y lo que yo puedo hacer con esta integral es separarla, ¿cierto? Ahora que el denominador es relativamente más sencillo, puedo separar las fracciones, me va a quedar 1 sobre raíz de u, que racionalizando me va a quedar raíz de u, y el otro lado me va a quedar 1 dividido en raíz de u, ¿ya? Y para eso nosotros recordamos que la potencia, o sea, la raíz la puedo escribir como potencia, ¿cierto? Me va a quedar un medio, y si quiero calcular la integral, tendría que sumarle 1 al exponente, y un medio más 1 sería 3 medios, ¿cierto? Y el denominador también me quedaría 3 medios. 3 medios, algo así, ¿cierto? Y jugando un poco con la tacita de café o fracción de fracción, el 2 pasa a ser numerador, ¿cierto? Y te queda esta expresión de acá. Elevado a menos un medio, ¿ya? Y haces exactamente el mismo juego. Le sumas 1 al exponente y te queda eso que está ahí finalmente. Ya sería u elevado a menos un medio más 1, sería un medio. Y en el denominador también tendrías un medio. Por lo tanto, este 2 que queda como denominador del denominador pasa al numerador, ¿ya? Y no olvidar la constante c. Finalmente hay que volver a la variable original, porque aquí nos quedó la integral con respecto al u, pero nosotros queremos saber con respecto al x. Entonces vuelvo a la variable original. U entonces la reemplazo con 1 más logaritmo natural de x. U entonces vale 1 más logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, no? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Excelente. Entonces, si yo ya sé cuál es una antiderivada de la función f minúscula, entonces si la función está multiplicada por una constante a, entonces la integral va a estar dividida por esa constante a. ¿Ya? Por ejemplo aquí, la integral del seno de 3x más 5, de alguna forma va a ser también coseno de 3x más 5, ¿ya? Pero va a estar dividida por ese factor del x, ¿ya? Más una constante c. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo este resultado, que es de alguna forma para calcular la integral más fácilmente sin pasar por el u. ¿Ya? Porque aquí lo que tendría que hacer es dejar el argumento simple, es decir, hacer el u igual 3x más 5, 3x más 5, y cuando yo calcule el diferencial me va a quedar el de u igual a 3 de x, ¿cierto? Pero aquí en la integral este 3 no aparece, entonces tengo que pasarlo dividiendo al otro lado, y por eso me queda el 1/3. ¿Ya? Y en general, si la función está evaluada en un ax más b, este factor a me va a quedar dividiendo. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Y también hay una regla general para el tema de una potencia. Si tengo una función elevada a una potencia y aparte tengo la derivada dentro de la integral, entonces puedo utilizar de inmediato la regla de la potencia, que al exponente se le suma 1 y me queda dividiendo en el mismo exponente. ¿Ya? Entonces para eso, claro, se hace la sustitución, se hace un u igual g de x, y al calcular las diferenciales o las derivadas te va a quedar el de u igual a la derivada de g por dx. Entonces todo esto se va a reemplazar. Todo eso se va a reemplazar por el de u y te va a quedar de inmediato la regla de la potencia para integrales. ¿Ya? Entonces aquí está haciendo este juego. Tengo la integral de 5x más 3 al cuadrado. Entonces lo que quiere formar aquí es el 5 de x.
Y si multiplica por 5, también divide por 5. ¿Y para qué hace eso? Para que pueda aplicar la regla que explicamos recién. ¿Ya? También aquí funciona también para el tema del logaritmo. ¿Ya? Si tengo una función y en el numerador tengo la derivada de la función de abajo, entonces eso va a ser el logaritmo natural de la función. ¿Ya? Y viene también del hecho de, de que tú elijas el u, el denominador, y tú al calcular los diferenciales, calcules el de u, del otro lado te va a quedar la derivada del g de x. ¿Ya? Y cuando tú vuelvas a reescribir la integral, te va a quedar la integral de arriba, el g' de x, te va a quedar el de u, lo reemplazo por el de u, y el denominador me va a quedar el u, que acabo de reemplazar. Y la integral de 1 sobre u ya sabemos que es el logaritmo natural. Y el logaritmo natural de u, volviendo a la variable original, logaritmo natural de g de x. ¿Ya? Y ahí hay un ejemplo que lo calcula. Ya. Aquí determina la integral de la secante de x, la que habíamos dejado como tarea. ¿Ya? Y hace el juego que aparece acá, multiplica por un 1 adecuado, ¿ya? Que para hacer demostración se te tiene que ocurrir solamente. Es difícil que a uno se le ocurra multiplicar por tangente más secante. Pero ahí está. Ya multiplica por tangente más secante para que me quede arriba la derivada de lo que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, por eso en la integral de la secante sale el tema del logaritmo. ¿Ya? Y ahí aquí hay varios ejercicios para que tú los puedas hacer utilizando la regla de la sustitución simple. ¿Ya? Podríamos hacer uno para que nos quede así bien clarito el tema. El tema de la sustitución simple. Por ejemplo, podríamos hacer el ejercicio 8, el ejercicio 18, y con eso está bien, yo creo. Me tiene que son los más complicados. Ya. Entonces vamos a hacer en la pizarra. Ya, todo esto se hace con sustitución simple. Quizás después cuando veamos las otras técnicas de integración, las podamos hacer. ¿Ya? Entonces tengo la integral del seno de 2x dividido en la raíz del coseno de 2x. ¿Ya? De x. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que tú, el denominador siempre trates de dejarlo lo más simple posible. ¿Ya? Entonces, en este caso tendría que ser el u igual a coseno de 2x. ¿Ya? Si yo escribo la raíz de coseno de x, me doy cuenta que la derivada de inmediato me va a quedar complicada. ¿Ya? Entonces, solamente el u igual coseno de x, y al calcular el diferencial, te va a quedar menos seno de 2x por 2. ¿Cierto? Utilizando la regla de la cadena. Pero lo que yo tengo acá arriba es solamente seno de 2x de x. Entonces, eso es lo único que yo voy a dejar de este lado. Y el resto lo tiro para el otro lado. Que me queda como ese pequeño residuo. ¿Cierto? Me va a quedar dividido por 2 y el menos acá. Entonces, ahora ya tengo todas las herramientas para reemplazar. Tengo el coseno de 2x, que está aquí, y tengo el seno de 2x de x. Y reemplazo. Cuando yo reemplace, entonces voy a tener la integral de seno de 2x de x, que todo eso va a ser mi du, y ese partido por 2 y el negativo lo puedo dejar afuera. Menos un medio afuera. Profe, ¿Sí? ¿de dónde sale el 2? Este 2 sale Sí. del aplicar la regla de la cadena, ¿cierto? Tengo el coseno de 2x, entonces primero derivo el coseno. Derivada del coseno menos seno, ¿cierto? Con el mismo argumento. Y después, como el argumento no es un x solo, sino que es un 2x, tengo que derivar el argumento nuevamente. Y la derivada de 2x
es 2. De ahí sale. Esto quizás es más evidente cuando hay una función un poquito más complicada, por ejemplo, el coseno de x cuadrado. Si yo quiero derivar eso, sería la derivada del coseno menos seno de x cuadrado por la derivada del argumento, 2x. Y si ya si quiero terminar, la derivada de x, 1. ¿Ya? Todos tienen que ir como ir pelando la cebollita que es la función. Primero el coseno, después el 2x. Ya, por eso aparece ese 2 ahí. ¿Ya? Entonces, después tengo dividido en raíz de u. O sea, raíz de coseno de 2x. Y el coseno de x vale u. Y esa es una integral que ya hemos resuelto, ¿cierto? Voy a tener menos un medio, la integral de u elevado a menos un medio, y esa es fácil de calcular. Sería u elevado a menos un medio más 1, un medio, dividido en un medio, más c. Entonces varios elementos se me cancelan aquí, el 2 con el 2 se cancelan, me va a quedar menos raíz de u, o sea, menos raíz de coseno de 2x. ¿Ya? Ahí está calculada la integral entonces finalmente. ¿Ya? Ahí está. ¿Bien o no? ¿Vamos bien? Más o menos, ¿sí? Sí, profe. Sí. Ya, vamos a hacer una más y pasamos al siguiente método de integración. Ya, dijimos que vamos a hacer el 18. De repente, los ejercicios de integrales están hechos para que tú hagas una sustitución específica. Solamente te tienes que dar cuenta, usando algunos conocimientos previos, de cuál es la sustitución que tú tienes que realizar. No decía. Ya, tengo esa integral. Arco tangente de u dividido en u cuadrado más 1 o 1 más u cuadrado de u. Entonces, aquí tengo que usar un conocimiento previo que me dice que la derivada del arco tangente, del arco tangente de u es 1 sobre 1 más u cuadrado. Entonces, si yo sé eso, es obvio cuál es la sustitución que tengo que realizar acá. ¿Ya? Como el u ya está ocupado, ocupo otra letra, la b corta, la que sigue. ¿Ya? Y esa sustitución va a ser arco tangente de u, y cuando yo calcule el diferencial, calcule la derivada, va a ser 1 más u cuadrado de u. Entonces está listo. ¿Sí? Porque el arco tangente ya está listo, lo voy a reemplazar con un b, y el du sobre 1 más u cuadrado también está listo. Lo reemplazo con el db. Entonces esta integral va a ser igual a, aquí, arco tangente de u que es b, y el du partió en u más u cuadrado es db. Entonces esa integral la puedo usar con la regla de la potencia, ¿cierto? Si tengo b elevado a 1 va a ser b elevado a 2 medios, más una constante. Y el b dijimos que era arco tangente de u, elevado a 2 medios, más c. Y esta calcula entonces esa integral. ¿Ya? Entonces todo va en que tú sepas hacer una buena sustitución. ¿Y cómo vas a aprender a hacer una buena sustitución? Haciendo harto ejercicio. Ya, yo les voy a dejar harto ejercicio igual en el campus de esto, ejercicios con soluciones, ¿ya? Para que puedan aprender bien a hacer el tema de la sustitución. ¿Ya? Esto es lo que se llama el método de sustitución simple.
¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente método, que es uno de los métodos que más se ocupan para resolver integrales, que es la integración por partes. ¿Ya? La integración por partes, lo que me dice es que yo voy a tener una integral con un u y un db, entonces yo voy a poder separar esa integral, ¿ya? Para que me quede de alguna forma más sencilla. Me va a quedar v menos la integral de b de u. ¿Ya? Esta regla es la que se conoce como un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. ¿Ya? Esa es como la mnemotecnia para aprenderse la regla de la integración por partes. Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que me quede una integral más sencilla de resolver. Entonces, si yo veo aquí, tengo que escoger en mi integral, tengo que escoger cuál es el u y cuál es el db. El db debiese ser una función fácil de integrar. Ya debería yo saberme su fórmula de integración porque me va a aparecer aquí su antiderivada, me va a aparecer el b. ¿Ya? Y el u debería ser una función que al derivarla me quede una función más sencilla, porque aquí me aparece un du. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo de integración por partes. Tengo la integral de x e a la x. Si yo hago sustitución simple, no haría ningún cambio, ¿cierto? Haría un u igual a x, me va a quedar el de u igual de x, y solamente me cambiaría las letras, pero no me cambia nada la integral. Entonces tenemos que hacerlo con la integración por partes, ¿ya? Entonces, para hacer la integración por partes, uno por lo general hace una tablita, un cuadrito, donde va anotando tus resultados. Entonces, el primer paso es escoger el u y escoger el db. Lo hice muy mal. Escoger el u y escoger el db. Es el primer paso. Entonces, aquí, en este caso, tomo el u igual a x y el db todo el resto. El db es e a la x de x. Lo ideal es que con el u y el db tú completes todo lo que está dentro de la integral. ¿Ya? Entonces tienes el u igual a x y el db e a la x de x. ¿Y cuál es el objetivo? Que ahora se te simplificó un poco el tema. ¿Ya? Porque al calcular la derivada me va a quedar de u igual de x, ¿cierto? No hay mucha ciencia ahí al calcular el diferencial a cada lado. Y la integral del e a la x es e a la x. Así que eso también fue fácil de integrar. ¿Ya? Ese es el objetivo con la integración por partes, que tú escojas el u y el db, de forma que el diferencial no te crezca la función y que la otra sea fácil de integrar. ¿Ya? Entonces ahora va a reemplazar en la función. ¿Ya? Esta es mi función original. El un día vi, ¿cierto? El db, y sería una vaca, x a la x, una vaca menos flaca, la de signo integral, vestida, el b, de uniforme, de u, de x. ¿Ya? Y por lo tanto la integral del e a la x es fácil de calcular, es simplemente e a la x. Y entonces el resultado te da esa integral. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es la integración por partes? Para una integral que sea un poquito más difícil de calcular, transformarla en una integral más sencilla. ¿Ya? Esa es la integración por partes. ¿Ya? Igual hay un montón de videos, chiquillos, en internet para que ustedes puedan revisar este contenido otra vez. Suele complicar un poquito al principio el tema de la integración, pero después va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, o es como un consejo, para tú escoger cuál va a ser tu db. ¿Ya? No, para escoger el u. Para escoger el u deberías guiarte por esta expresión. El u, como primera opción, debería escoger las funciones logarítmicas si es que hay. En segunda opción, elegir las inversas trigonométricas si es que hay. En la tercera opción, escoger las funciones algebraicas,
que son como las polinomiales, las raíces, esas son las funciones algebraicas. En cuarta opción, elegir las funciones trigonométricas, y por último, las funciones exponenciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas van como de mayor a menor, ¿cuánto se van simplificando? ¿Ya? Por ejemplo, un logaritmo, si yo calculo la derivada del logaritmo, se elimina el logaritmo. Si derivo una inversa trigonométrica, me van a quedar raíces, pero igual se van a eliminar las inversas trigonométricas. ¿Ya? Entonces, esto es como un consejo, como una guía para escoger el U. ¿Ya? Y muchas veces, como dice aquí, se va a hacer necesario volver a integrar por partes. Quizás con una integración por partes no basta, sino que hay que hacer otra más. Entonces, siguiendo la técnica anterior, aquí el U sería x cuadrado, y el db sería lo que queda, a la x de x. ¿Ya? Para el U calcula su diferencial, de U igual 2x de x, y el db calcula su integral, a la x. ¿Ya? Entonces, haciéndolo de la vaca menos flaca, sería una vaca, ¿cierto? V menos flaca, vestida de uniforme, B de U. Entonces tiene el 2x a la x. ¿Ya? Y aquí nuevamente hace la integración por partes, que ya la calculamos en el ejercicio anterior, ¿cierto? El 2 queda como constante afuera y te queda el x a la x. Entonces calcula esa integral por partes, y como el resultado ya está hecho, lo escribió de inmediato. ¿Ya? Finalmente le da ese resultado factorizando por a la x. ¿Ya? Entonces, claro, si, lo que yo me doy cuenta sí es que la integral me quedó más sencilla de lo que era. ¿Ya? Ese es siempre el objetivo, que la integral te quede más sencilla de lo que es. Si me queda más complicada o hay alguna parte en la que ya no pueda seguir, es porque probablemente escogí mal el U. ¿Ya? Mal el U y el db. Siempre me debería quedar una integral más sencilla. Veamos entonces el ejemplo con el logaritmo natural de x. Vamos a calcular esa integral. Utilizando la técnica LIAT, entonces, mi primera opción es escoger el logaritmo como el U. Y aquí está. U igual al logaritmo natural de x. Entonces, el diferencial del U sería la derivada del logaritmo 1 sobre x por dx. Y el db sería el dx, y al integrar solamente se me eliminan las d. ¿Ya? La integral de dx dijimos que era x. Entonces aplicamos la regla. Una vaca, x por logaritmo natural de x, menos flaca vestida de uniforme. Y ese paso se lo saltó, fíjense por qué. Menos flaca vestida de uniforme. Y el de u es de x partido por x. Entonces el x con el x se te cancela. Cancela, cancela, y te queda solo la integral de dx, que dijimos que eso era x solamente. ¿Ya? Ese paso se lo saltó y llegó solamente el resultado, que era x. ¿Ya? Entonces, muchas veces hay más de un método para resolver una integral. Aquí lo va a hacer de tres formas distintas. Una, usando la sustitución simple, sabiendo que tomando el u seno de x, y el diferencial del u sería el resto, coseno de x de x. Entonces, esta integral te va a quedar u al cuadrado, ¿cierto? O sea, te va a quedar la integral de u cuadrado medios, te va a quedar el seno cuadrado partido por 2, más una constante c. ¿Ya? Si se hubiese tomado el otro como el u, si se tomado el coseno como el u, te va a quedar negativo, pero ahí tú te das cuenta que este c se puede hacer hartos trucos con este c. Pero aquí transformó el coseno de coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado, y el 1 medio, puedo separar el 2, ¿cierto? Y me va a quedar 1 medio, y ese puede como tirarse para la constante, ¿ya? Y me queda más simple seno cuadrado medios, ¿ya? Siempre que me quede algo como constante dentro del resultado de la integral, lo puedo eliminar y tirarlo para la constante.
como aquí se hizo con el 1/2 que le quedó. ¿Ya? Aquí aplicó una identidad trigonométrica, que seno de 2x es 2 seno x coseno x, y le dio este como resultado, menos 1/4 coseno de 2x, que puede ser distinto al anterior, pero en realidad es lo mismo. Juega nuevamente con el tema de las constantes, y recordando algunas identidades trigonométricas, y se llega al mismo resultado anterior. ¿Ya? Y la última es utilizando la integración por partes. ¿Ya? Y esto prefiero que lo hagamos en la pizarra para que se vea bien. Esta integración por partes porque es un poquito rara. ¿Ya? Es una integración un poquito rara, así que lo vamos a hacer en la pizarra. Ya. Entonces, decía que tenía que calcular la integral de seno de x por coseno de x de x. ¿Ya? Y por el objetivo de esta integral le vamos a poner un nombre, ¿ya? Porque esta integral va a volver a aparecer. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular aquí la integral. Entonces tengo que ver cuál es el u y cuál es el db. Un poquito más separado para que nos quede más claro. Ya. El u y el db tienen que completar aquí la integral. Solamente por un tema de signos, yo voy a dejar el u como el seno de x. Porque al calcular el diferencial me va a quedar positivo. No tengo ningún cambio de signo. ¿Ya? Por otro lado, el db sería el coseno de x de x. Y al calcular la integral del coseno, me va a quedar seno. ¿Ya? No me queda con el signo negativo, ¿cierto? Es cosa como de volver para arriba. La derivada del b sería la derivada del seno coseno de x de x. ¿Ya? Entonces, ahora aplicamos la regla. Esta integral y va a ser igual a una vaca, o sea, seno cuadrado, menos flaca, vestida de uniforme. Vestida de uniforme. Entonces, aparentemente la integral no se me hizo más fácil, sino que me quedó la misma integral. La misma integral. Eso es lo que se llama una integral cíclica, que al hacer la integración por parte, tú vuelves a la misma integral. Entonces, a esto yo lo puedo reemplazar por y calcular esa integral resolviendo la ecuación. Entonces, el y me va a quedar aquí como 2i igual a seno cuadrado de x. Entonces, la integral sería seno cuadrado de x dividido por 2 más c. ¿Ya? Eso es lo que se llama una integral cíclica. ¿Ya? Donde mi integral no se hizo más complicada ni más sencilla, sino que me volvió a quedar la misma integral. Entonces, si yo estoy allá haciendo el ejercicio y me doy cuenta que pasa eso, inmediatamente le pongo el nombre i a la integral, para poder reemplazar la integral por i y resolver para i. ¿Ya? Y si se fijan, no dio exactamente el mismo resultado que en los ejercicios anteriores. ¿Ya? Que con los métodos anteriores. ¿Ya? Eso puede pasar cuando les toque a ustedes la integración por partes. ¿Ya? Aquí hay más ejercicios al respecto. Más ejercicios. Si se dan cuenta, entonces, siempre el objetivo es que la integral te quede más sencilla o te quede la misma. ¿Ya? En este caso tenías x cubo, logaritmo natural de 3x, se simplificó a x cubo. Fácil de calcular. ¿Ya? Tomando como consideración la regla Liate. Para el u, entonces, antes de la función algebraica, tomar la función logarítmica como el u. ¿Ya? Ahí está como regla. ¿Ya? Aquí tiene la secante cubo. Separó entonces la secante cubo como secante por secante cuadrado y tomó el u secante de x. Ya calculó la derivada de la secante, resultado conocido, ¿cierto? Ya lo hemos calculado, secante por tangente. Y la integral de la secante cuadrado, esa es por tabla.
por tabla de integrales, tangente de x. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí, fíjate el resultado al que va a llegar. Una vaca, secante tangente, menos flaca, vestida de uniforme. Entonces, te va a quedar tangente por secante tangente, tangente cuadrado. Aquí aplica una identidad trigonométrica, que el tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1, bastante parecida a la transformación del seno a coseno. Ya, pero este es de tangente a secante. Y separa las integrales. ¿Ya? Le va a quedar positivo menos 1 por secante, le va a quedar más la integral de la secante, que esa es conocida por tabla, logaritmo natural de secante de x más tangente de x, menos la integral de la secante cubo, ¿cierto? Que es lo que me aparece aquí. Entonces, nuevamente aquí en el desarrollo me aparece la integral de secante cubo. Donde menos lo esperamos, nos apareció una integral cíclica. Por lo tanto, esta integral la puedo pasar sumando al otro lado y puedo resolver la integral. Ya, y nos queda este resultado de aquí. ¿Ya? Muy bien. Aquí entonces tenemos algunos ejercicios para resolver con integración por partes. Ya, todo esto se hacen con integración por partes. Vamos a hacer algunos ejercicios. Podríamos hacer... Vamos a hacer la integral del arco tangente para ver qué es lo que nos puede quedar ahí. Y vamos a hacer el 10 para ver qué es lo que puede ocurrir ahí. ¿Ya? Vamos a hacer en la pizarra entonces. Y nos va a quedar un método pendiente. Tenía pensado alcanzar a ver todos los métodos, pero nos va a quedar un método pendiente que les pido que puedan verlo durante la semana. Para la próxima semana solamente repasarlo nomás, que es la sustitución trigonométrica. Ya para cuando tenga funciones con raíces y un cuadrado adentro. ¿Ya? Y esa es la última técnica de integración que nos queda. Ya, entonces vamos a la integral del arco tangente de x, parece que decía. Ya, entonces el objetivo nuevamente es poder hacer una integración por partes, escoger bien cuál va a ser mi u y cuál va a ser mi db. Entonces, siguiendo la regla LIATE, me decía que tomara la inversa trigonométrica, ¿cierto? La LI, inversa trigonométrica. Entonces mi u va a ser arco tangente de x. Y mi db va a ser lo que falta, el de x solamente. ¿Ya? Entonces mi du va a ser 1 sobre 1 más x cuadrado de x. ¿Cierto? La derivada del arco tangente, 1 sobre 1 más x cuadrado. Y el b va a ser x, ¿cierto? La integral de dx, x. ¿Cómo lo corroboro? Haciendo el paso anterior, paso para arriba. Ahora entonces hacemos la integración por partes. Esta integral va a ser igual a una vaca, x arco tangente, menos flaca, vestida de uniforme. Vestida de uniforme. ¿Ya? Y ahora, si nos damos cuenta, esta integral la puedo hacer con una sustitución simple. ¿Ya? Al hacer una sustitución simple, entonces voy a tener 1 más x cuadrado y mi diferencial va a ser 2x de x. Ah, pero el 2 no está dentro de la integral, así que lo puedo dejar dividiendo al du. ¿Ya? Entonces tendría x arco tangente de x menos la integral de x de x, que es el de u medios, si me quedaría un medio afuera, y el u que sería, o sea, el 1 más x cuadrado que sería u. Ah, y esto ya sabemos cómo es, ¿cierto? Tendríamos x arco tangente de x menos 1 medio por la integral de 1 sobre u con respecto a u,
sería el logaritmo natural. Entonces aquí tendría logaritmo natural de u. Y el u, volviendo a la variable original, sería 1 más x cuadrado. Más c. ¿Ya? ¿Cómo podríamos asegurarnos que está correcto? Derivando esta función que está aquí. Derivando. Y con eso nos vamos a dar cuenta que está correcto. ¿Ya? Al derivar toda esta expresión que está acá, deberíamos llegar a arco tangente de x. Ya, creo que ha sido mucha materia por el día de hoy. No vamos a alcanzar a ver la sustitución trigonométrica, que la vamos a dejar para la próxima semana. La sustitución trigonométrica y la primera aplicación de la integración, ya de las integrales. Ya, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? No, profe. ¿No? Yo creo que las notas las voy a tener ahora el fin de semana. Voy a dedicar a revisar para que estén atentos ahí a su puntaje, a su nota. Ya, espero que a todos les haya ido bien. La prueba no estaba hecha como para que se sacaran todo un rojo o algo por el estilo. ¿Ya? Nos vemos el miércoles entonces con los que tengan dudas en la sesión de consultas. Que tengan una bonita semana, chiquillos. Chao, profe. Profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.